El domingo pasado estuvimos enseñando acerca de cuál es la labor y la obligación del gobierno en la sociedad. Y estábamos diciendo que hoy íbamos a estar enseñando acerca de cuál es el papel, el rol de la iglesia y de los cristianos. Pero cuando estaba terminando el sermón, hubo un texto que yo usé, que voy a mencionar, algunos versículos que llamó poderosamente mi atención. Este sermón es la continuidad del pasado, aunque hoy no vamos a estar hablando específicamente de la responsabilidad de la iglesia. Dios llamó mi atención porque muchos de nosotros, los cristianos, somos expertos en mirar los errores de los demás. Sin embargo, nos cuesta trabajo mirar nuestros propios errores para que sea el Señor también mostrándonos y podamos nosotros como iglesia pues acercarnos más a la palabra del Señor. Les invito a buscar la carta que Pablo escribe desde la prisión, Filipenses capítulo número 1, versículo del 27 al 30. Filipenses capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 27 al 30. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Filipenses capítulo 1, versículo del 27 al 30, dice la palabra del Señor. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. A veces yo me pongo a conversar con algunos hermanos y una de las cosas que más me inquieta a mí como cristiano y también como pastor es qué sucedería o cómo nosotros responderíamos, por ejemplo, ante una nueva pandemia. ¿Cómo vamos a reaccionar ante cualquier evento que venga de afuera y que quiera ser un obstáculo para detener la obra de la iglesia? ¿Cómo vamos a responder? Ya tuvimos una primera experiencia. ¿Cómo vamos a responder en el caso que sucediera? ¿Cómo vamos a responder ante una experiencia similar? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? ¿Nos vamos a esconder o vamos a seguir proclamando la palabra? Desde mi punto de vista, la iglesia no está preparada para ser perseguida y tampoco está preparada para un avivamiento. Los valores, y les voy a explicar por qué yo pienso esto, los valores y principios que muchos de nosotros sostenemos están en su mayoría argumentados y sostenidos por los valores y principios de este mundo y no en la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, si viene una persecución, probablemente nos va a tomar de sorpresa y no vamos a saber bien qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchos de los principios y valores que tú y yo sostenemos no son principios y valores de la palabra, sino son principios y valores que hemos aprendido en la sociedad, en la casa, y que muchos de nosotros damos por cierto, por sentado, por verdad, cuando no lo es. Eso usted le puede añadir ahí que son, en muchos casos, fortalezas mentales. Vienen tiempos difíciles en los Estados Unidos
y a nivel mundial. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para afrontarlos? Necesitamos renovar nuestras mentes y nuestros corazones. Necesitamos volver a abrazar la Biblia y reconocer que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Saben por qué? Yo pienso que sí. Porque necesitamos renovar nuestras mentes, nuestros corazones. Porque necesitamos abrazar otra vez la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Porque muchos de nosotros tenemos la Biblia como un objeto decorativo. No como algo que estamos viviendo, no como algo que estamos estudiando, no como algo que estamos sumergiéndonos, no como algo, no tenemos la palabra de la manera en la que la estamos escudriñando, sino que para muchos de nosotros la Biblia es como un objeto más decorativo en nuestras casas. Interesante el primer consejo de Pablo a los cristianos en Filipos, hablando del texto que acabamos de leer. En el versículo 27, Pablo les dice a la iglesia de Filipos, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. La palabra comportaos en el idioma original es traducida como politeumal, que quiere decir etimológicamente ser ciudadano. Filipos era una colonia romana y los tales eran pequeñas réplicas de Roma plantadas por todo el mundo, en las que los ciudadanos no olvidaban nunca que eran romanos. Hablaban latín, llevaban ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados. Por muy lejos que estuvieran de Roma, ellos se comportaban como ciudadanos de Roma. Así que Pablo les dice, vosotros y yo conocemos muy bien los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Vosotros sabéis muy bien que hasta en Filipos, a tanta distancia de Roma, debéis vivir y actuar como romanos. Pues bien, tened presente que tenéis un deber aún más elevado que ese. Estéis donde estéis, debéis vivir como corresponde a ciudadanos del reino de Dios. Y aquí muchos de nosotros los cristianos entramos en un gran conflicto. ¿Qué nos importa más? Y seamos sinceros, ¿el reino de este mundo o el reino de Dios? ¿Qué nos importa más a ti y a mí? De hecho, compartíamos el jueves en la clase que muchos de nosotros cuando nos sumergimos en el Señor, cuando nos sumergimos en la palabra, cuando nos sumergimos en la oración, por supuesto Dios nos va a hablar, Dios va a tratar con nuestros corazones y vamos a entrar en la disyuntiva de seguir a Jesús como discípulos o simplemente seguir ocupando un puesto, un lugar en la sociedad, desconociendo y olvidando el puesto y la posición que el Señor me ha dado en su reino. Y entramos en un conflicto. Y muchos de nosotros anhelamos poder tener papeles o poder ser residentes o algunos poder ser ciudadanos. Y eso no está mal, pero Pablo les está diciendo a los filipenses, ustedes saben cómo comportarse como ciudadanos, pero ustedes deben de entender que por encima de la ciudadanía romana está ser ciudadano del reino del Señor. Ser ciudadano del reino de Dios es más importante que ser ciudadano de los Estados Unidos. Y si no comprendemos esto, como dicen algunos, apaga y vamos. La meta final de cada cristiano es vivir dignamente el Evangelio, porque comprende que por encima del reino de este mundo hay un rey, que por encima de cualquier ley de este mundo
está la palabra del Señor. Que por encima de cualquier decisión de un gobernante está Jesús, está el Señor. Así que es importante, y este primer consejo me llamó la atención, porque la Reina Valera del 60 no lo menciona de esta manera, pero cuando la palabra comportaos, la palabra original habla de ciudadanos. Ustedes son ciudadanos del reino del Señor, compórtense como tal. Y la misma palabra que el Señor le estaba dando a Pablo, inspirada por el Espíritu Santo para darles a los filipenses, hoy el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia, comportémonos de una manera digna, porque más importante que cualquier papel que tú puedas obtener como ciudadano, como residente en este país, más importante es que tú comprendas que tú representas al reino de los cielos. Y cuando la iglesia pierde esto, pierde su rumbo y pierde su propósito. Pero cuando nosotros como iglesia comprendemos esto, vamos a poder ser útiles en la obra del Señor. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Y esto sí quiero poner bien atención a esta pregunta. En el primer capítulo, versículo 1 de Filipenses, y estoy contestando la pregunta, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Pablo, y lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Esta carta no está dirigida a una persona en particular. Esta carta va dirigida a la iglesia en Filipos. Necesitamos, nosotros como iglesia cristiana de Cypress, necesitamos identificarnos más como iglesia. Pudiéramos leer, cuando yo estaba preparando el tema, pudiéramos leer este texto de esta manera. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Cypress, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Y me gustaría, por supuesto, yo no estoy cambiando nada, simplemente estoy tratando de comprender o hacerles comprender de que esta carta, asimismo como tuvo un propósito para los filipenses, también tiene un propósito para nosotros, si pudiéramos decir a la iglesia de Cristo que está en Cypress, versículo 27, segunda parte, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. El Señor nos está llamando a nosotros como iglesia a estar firmes en un mismo espíritu. Pero antes de continuar con esta idea, necesitamos vernos más como iglesia local. Muchas veces nosotros nos vemos individualmente, estamos interconectados, pero pienso que necesitamos ganar más en cuanto a comprender que no solamente yo soy un hijo de Dios, sino que también yo pertenezco a una familia, a la familia de la fe, y si Dios te ha traído a este lugar para ser parte de la iglesia, necesitamos pensar como iglesia, necesitamos aprender a tomar decisiones como iglesia, necesitamos poder orar juntos como iglesia, necesitamos clamar a Dios como iglesia. Es necesario para los tiempos que estamos viviendo, para los que vienen, podernos ver como la iglesia de Cristo en Cypress, como una iglesia que fue comprada por la sangre de Jesús en la cruz de Calvario, que el Señor nos ha puesto aquí con un propósito, con un llamado. Y aquí viene este primer mensaje, para que podamos estar firmes en un mismo espíritu. Hebreos, el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo del 23 al 25, dice el escritor, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar,
porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El escritor no le está hablando tampoco a una persona en particular, le está hablando a una iglesia. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Es decir, Dios está llamando nuestra atención como iglesia. Necesitamos estimularnos unos a otros, necesitamos exhortarnos unos a otros, necesitamos acompañarnos, vivir más en comunidad, comprender que no eres un ente aparte de la iglesia, sino que eres parte de una familia que el Señor rescató en la cruz de Calvario. La nueva encuesta de Lifeway, que analizó datos de iglesias de 34 denominaciones protestantes, encontró que alrededor de 13,000 iglesias comenzaron en el año 2019, mientras, llevo la cifra, en el año 2019, 13,000 iglesias comenzaron, mientras que unas 4,500 congregaciones protestantes cerraron. Esta cifra no está actualizada. Sabemos que después del COVID, muchas más iglesias cerraron. Ed Stetzer, este es un hombre que ha sido parte de varias plantaciones de iglesias y se desempeña como director ejecutivo del centro Billy Graham. De hecho, esta semana estuvimos con él en una conferencia donde estaban muchos pastores y plantadores de iglesias, y él estuvo dando algunos de estos datos. Él dijo que está claro que la plantación de iglesias se está desacelerando y la cantidad de cierres está creciendo. Y antes de continuar, quiero decirte algo. Ahora se utiliza una palabra que está, pudiéramos decir, de nueva, una palabra nueva en el argot cristiano, y es la palabra revitalización. Te voy a explicar más o menos rápido qué significa esto. Significa que hay iglesias que están muriendo, iglesias que están languideciendo, iglesias que no están creciendo, iglesias que se están muriendo. Entonces, en vez de mandar a un pastor para que abra una iglesia, se están enviando ahora los pastores para revitalizar esa iglesia que está descontinuada y muriendo. Esa es la realidad de la iglesia en los Estados Unidos. La falta de compromiso con Jesús y la comodidad están deteriorando la obra de Dios en la iglesia. Nadie debe ocupar tu lugar en la iglesia. Dios te ha puesto en esta iglesia para que hagas algo en particular, para que tú sirvas al Señor de una manera particular. Nadie debería ocupar tu lugar si no estás. Voy a ver si lo digo de otra manera. Nadie debería hacer más de lo que tiene que hacer por ocupar un espacio que está vacío porque hay alguien que tiene que hacer algo que no lo está haciendo. Nadie debería ocupar un lugar que no le toca. La iglesia debe perseverar, y voy a mencionar solamente algo, debe perseverar, y recuerden que yo no estoy hablando de la iglesia de afuera, estamos hablando a nosotros. La iglesia debe perseverar firme en la oración. Como iglesia nos reunimos los lunes para orar en la mañana. Tenemos el culto de oración, tenemos también el altar familiar que tiene la intención de que la familia comparta la palabra, pero que también la familia pueda orar, y tenemos las vigilias. Y yo le voy a decir la verdad, me parece todavía poco. Necesitamos orar más. Samuel
Chadwick dijo: la única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los estudios, obras o religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Me parece poco. Me parece que tenemos que orar más, individualmente y también como iglesia. Me parece que deberíamos venir más a algunos de estos cultos. Yo entiendo que las condiciones que vivimos, pero también entiendo que si queremos crecer como iglesia necesitamos estar firmes, y una de las cosas que pudiéramos estar más firmes todavía es en la oración. El Señor nos está llamando como iglesia a estar firmes en un mismo espíritu. La segunda verdad que yo puedo encontrar en este texto de Filipenses es que el Señor también nos está llamando como iglesia a luchar unánimes por la fe del Evangelio. En el versículo 27 dice Pablo: estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo, cuando habla acerca de luchar unánimes, Pablo está pensando que la iglesia estamos todos codo a codo, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Pero a veces el ego y la experiencia nos juegan una mala pasada. Y hay un ejemplo en esta iglesia. Lo leemos en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, desde la prisión: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel y compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Habían problemas. Había un problema de unidad en la iglesia de Filipos. Me imagino que el ego, la experiencia, estaban siendo un problema para que la iglesia andara en unidad. La unidad en la iglesia está relacionada directamente con la humildad. Y Pablo, en el capítulo 2 de los Filipenses también, versículos 1 y 4, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Y Pablo comienza a decir, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por contienda o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Y la pregunta es para la iglesia: ¿estamos luchando unánimes por la fe del Evangelio? Mi respuesta es no. Más bien andamos dispersos en otros asuntos que no pertenecen al reino de Dios. El Señor nos está llamando como iglesia a luchar unánimes por la fe del Evangelio. Y lo vuelvo y repito: ¿qué pasa si viene una nueva pandemia? ¿Estamos preparados para, no individualmente solamente, sino como iglesia, para afrontar una pandemia? ¿Estamos preparados como iglesia para una persecución? ¿Estamos preparados como iglesia para un avivamiento? ¿Estamos preparados como iglesia para cualquier evento que se salga de nuestras manos? Probablemente la respuesta es no. Tenemos que aprender a mirarnos más como iglesia, a amarnos más, a ser menos egoístas, a poder ser más humildes,
a poder ver a la persona que entra por primera vez a un lugar, a este local, como alguien importante y no verme a mí mismo como alguien que es superior. Así que el Señor nos está llamando a estar firmes. Y mencioné la oración porque es tan importante. Una iglesia que no está comprometida con la oración es una iglesia que simplemente va a tener un programa humano queriendo agradar a Dios sin el respaldo del Señor. Y no es lo que queremos. Estamos queriendo alcanzar al perdido. Necesitamos unirnos en el mismo propósito todos juntos, para poder cumplir la misión del Señor, no de la iglesia, la del Señor. Nosotros nos sumamos a su misión para poder alcanzar al perdido que no conoce de Jesús. Pero tenemos que hacerlo ¿cómo? En unidad. No uno por aquí, no uno por allá. Y para eso tenemos que humillarnos delante del Señor para entonces poder aprender a rendirme, aprender a no estar debatiendo sobre cosas que pueden ser importantes y ser más humildes. El Señor nos está llamando como iglesia cristiana de Cypress a luchar unánimes por la fe del Evangelio. El Señor también nos está llamando como iglesia a no amedrentarnos por nuestros enemigos. El versículo 28, Pablo dice: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Los cristianos no debemos temer al futuro que prepara nuestros adversarios de la Agenda 2030. Porque conocemos todo lo que va a acontecer y conocemos el final y conocemos dónde está nuestro futuro. Lo que ellos ven como una victoria es una derrota total para ellos y sus propósitos, y lo que nosotros muchas veces vemos como una derrota, producto del sufrimiento que trae la prueba, en realidad para ti y para mí es una victoria. Y Pablo les recuerda a los filipenses: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. Y hay una parte, una versión que dice, Pablo les dice a los filipenses: estamos juntos en esta lucha. Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir: yo no quiero sufrir. Yo quiero vivir cómodo. Yo quiero tener dinero en el banco. Yo quiero tener vacaciones. Yo quiero irme para Punta Cana. Yo quiero poder disfrutar del sueño americano. Pero el privilegio que el Señor te ha dado de creer en Él, Él te ha dado ese privilegio, no es tuyo. También ese privilegio tiene como consecuencia sufrir por causa de Jesús. Y es ahí donde nosotros no queremos entrar. Queremos beneficios sin responsabilidades. Queremos todo lo bueno, queremos que el Señor me bendiga, queremos más bendición y más bendición, pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir por causa de Jesús. Pablo les está diciendo a una iglesia que no está en la cárcel, él sí está en la cárcel. Pablo les está diciendo: bueno, ustedes deben aprender, no deben tenerle miedo a nadie que se oponga a ustedes, que sea su enemigo, porque de la misma manera que yo estoy preso y padeciendo por causa del Evangelio, ustedes también no solo han tenido el privilegio de creer en Jesús, sino que también van a tener el privilegio de sufrir por causa de Él. Y por eso digo, no estamos preparados para ningún evento que se vaya de nuestras manos, ni individualmente y tampoco como iglesia local. Por esta razón, el Señor hoy nos está llamando a orar más, a más compromiso, a estar dispuesto a dejar la comodidad para seguir a Jesús y ser un discípulo. El Señor me está llamando a dejar todo orgullo y ego a un lado y poder
caminar con mi hermano, con el más pequeño, con el más grande, con el más maduro, con el menos inmaduro, caminar en unidad, no queriendo imponer mi criterio, sino como juntos como iglesia, después de la oración donde Dios nos hable, poder caminar y poder cumplir el propósito y la misión que Dios tiene para ti, para mí, como iglesia en esta comunidad. No hay unidad si no hay oración, no hay unidad si no hay amor, si no hay humildad. Y el Señor nos está diciendo como iglesia, olvídate de tus enemigos. Olvídate de la agenda que se presenta día tras día en todas las pantallas que tú puedas abrir. Olvídate de las maquinaciones del diablo. Ya Jesús ganó por nosotros. Concentrémonos en la oración, concentrémonos en la unidad, concentrémonos en la misión para cumplirla juntos y venga lo que venga, poder hacer la obra del Señor sin temor. Por esta razón no tiene sentido que estemos hablando de la pobre Kamala, que Dios quiera que conozca al Señor, antes que sea presidenta, si lo va a hacer, si nosotros estamos disgregados y esparcidos sin un propósito claro como iglesia de qué tenemos que hacer y hacia dónde debemos ir. Como iglesia local debemos prepararnos para los tiempos que se avecinan. Nadie sabe qué va a ocurrir mañana en este mundo. Nadie. Nadie lo sabe. Yo recuerdo que la pandemia a nosotros nos tomó en Colombia. Y yo no voy a juzgar a nadie ni a nada porque no es mi intención, pero yo decía en ese momento, ¿cómo puede ser posible que la iglesia cierre en la pandemia? Los hospitales están abiertos y no hay lugar para orar, no hay lugar para predicar, no hay lugar para escuchar la palabra. Y conocimos a un grupo que le daba un ministerio, que le daba comida a los homeless. Y todas las semanas íbamos encapuchados a darle comidas a ellos. Y yo decía, no entiendo, pero esto cada rato yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo como pastor si llegara a un evento parecido? ¿Me escondería? ¿Cuál sería mi responsabilidad con ustedes? Les diría, ¿vamos a dejar de dar culto? ¿No vamos a orar más como iglesia? Yo pregunto, ¿estamos preparados para que esto suceda? No. Mientras estemos tambaleando con el pecado, no estamos preparados. Mientras estemos pensando más en el reino de este mundo y no estamos comprendiendo el propósito del reino de Dios y tu propósito aquí en la iglesia y en la sociedad donde Dios te ha puesto, no estamos preparados para que ocurra un desastre en esta nación. Y puede ocurrir, sí. Puede ocurrir en los próximos meses. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? Si pasa algo, ¿nos vamos a esconder? ¿Vamos a dejar de hacer lo que nos toca hacer por miedo a lo que nuestro adversario, el diablo, quiera imponer en esta sociedad, a la agenda que todo el mundo conoce y que se ríe de las personas de este planeta, pero del Señor no? ¿Estamos preparados como iglesia? Tengo temor a que suceda algo y repitamos la historia del año 2020, donde la iglesia se escondió. No toda, pero mucha se escondió. Y la gente perdida sin el Señor. Hoy Dios nos está llamando la atención en un momento donde nada está pasando, aparentemente.
¿Cómo vamos a responder como iglesia? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Conoces el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Conoces tu misión? ¿Conoces la asignación que Dios te ha dado a ti? ¿O estamos tan sumergidos y enfocados en este mundo que hemos olvidado para qué Dios nos llamó? Termino con esto. Cuando empezó la pandemia, yo dije, esto va a provocar un avivamiento. Y al principio de la pandemia, no sé si usted se dio cuenta, muchas personas comenzaron, usted veía cómo la gente se empezó a entregar a Cristo. Pero a medida que estaba pasando la pandemia, eso comenzó a bajar. Y comenzó a bajar. Y comenzó a bajar. Pasó la pandemia, nos acomodamos otra vez a lo que estábamos haciendo antes. Y probablemente muchos de nosotros todavía estemos en esa posición, tratando de ver de qué manera yo puedo hallar un espacio dentro de la sociedad y como persona triunfar. Si esto está sucediendo, necesitamos meditar, necesitamos ir al Señor, necesitamos buscar su palabra, necesitamos en oración que Él pueda ordenar tal vez mi mente, mis valores, mis principios. Porque si está pasando, no aprendimos nada. Y no estamos preparados para lo que venga. Los cristianos tenemos esperanza en Jesús. Tenemos segura la eternidad con Jesús, porque Él aseguró en la cruz. Entonces los que tendrían que estar asustados son aquellos que no tienen al Señor. Nosotros tenemos que caminar firmes en Jesús, sabiendo que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Hoy Dios nos está llamando a levantarnos en el nombre de Jesús para hacer su misión. Quiero decirte, la misión de Jesús es mejor que la tuya. La misión de Jesús está llena de aventuras y de adrenalina. ¿Sí? Créelo. La misión de Jesús rompe toda estructura humana y te mueve y te impulsa a vivir dependiendo únicamente del Espíritu Santo. Y te mueve a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te mueve, te voy a decir más, te mueve a vivir en la seguridad del reino de Dios. Y cuando esto ocurre, todo principio que habías creído, todo eso se reemplaza por la verdad y el poder de Dios. Y comienzas a caminar de una manera que la gente en la propia iglesia te va a decir, tú tienes tu problema. Esto es así. Pero quiero decirte algo, muchas veces que tú has creído que las cosas son así y en Dios no son así. Meditemos individualmente y como iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Creo que no. Dios quiera que en los próximos meses podamos ver una iglesia sumergida en la oración. Podamos ver una iglesia comprendiendo la importancia de la unidad. Podamos ver una iglesia comprometida con la misión del Señor, alcanzando a los perdidos, yendo por el perdido. Vi una frase de alguien que dice que en la iglesia nosotros no somos cuidadores de una pecera, sino somos pescadores de hombres. Ni tú ni yo estamos para cuidar la pecera, estamos para pescar personas para Jesús. Él cuida a su iglesia, mejor que tú y que yo.
Vamos a orar. Y si el Señor te ha hablado en esta tarde, hoy sería bueno que meditaras en tus valores, en tus principios, en tu forma de pensar. Y si hay algo que Dios te está mostrando que debes cambiar, pues preséntaselo al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Cámbiame, transfórmame. Vengo delante de ti como soy para que tú transformes todo lo que está mal, para que tú cambies todo lo que necesita ser cambiado. Vengo delante de ti para pedirte perdón por las veces que me he acomodado, por las veces que he dejado pasar el hacer tu voluntad y obedecerte. Vengo delante de ti por las veces que he renunciado a poder seguirte para seguir mis propias metas y mis propios propósitos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo llame nuestra atención toda esta semana con tu palabra. Tu palabra pueda estar tocando de una manera insistente, de una manera que nos sintamos incómodos, hasta el punto que podamos reconocer lo que estamos haciendo mal, que podamos reconocer nuestro pecado, que podamos reconocer aquello que te ofende, para poder centrarnos en ti, en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y poder ocupar el lugar que tú me has puesto en la iglesia para glorificarte. Señor, quita todo ego, todo orgullo. Hoy lo echamos a un lado porque queremos parecernos a ti, Señor. Queremos sentir una misma cosa como iglesia. Queremos vivir experiencias contigo, no individuales, sino como iglesia. Queremos tener discernimiento de los tiempos, no como los fariseos, sino discernimiento de tu Espíritu Santo. No ese discernimiento humano que, según lo que vemos, entonces podemos sacar una conclusión, sino que queremos el discernimiento de tu Espíritu para saber probar los espíritus, como enseña tu palabra, para saber, Señor, qué hacer, qué no hacer, cuándo movernos, cuándo quedarnos quietos, cuándo hablar, cuándo callar. Queremos, Señor, más de ti y menos de nosotros, porque queremos ser una iglesia que comprenda la misión de conquista que tú nos has dado para conquistar esta comunidad, esta ciudad de Cypress, de Houston, de los Estados Unidos. Señor, amplía nuestra visión, amplía nuestra mente, rompe toda estructura mental de falta de fe. Prepáranos más, Señor, en tu Espíritu, para poder avanzar como iglesia fortalecida en ti. Y poder, Señor, decirte cada día: estoy dispuesto a más, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a tomar mi lugar individualmente como iglesia. Nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos delante de ti para decirte: queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor, y menos de mí.